Bueno, estamos esperando ahí la conexión y vamos a comenzar ahora sí esta clase número 4 del taller de lectura y escritura analítica 1 en la Universidad de Medellín. Hoy lo vamos a hacer como clase virtual asincrónica, es la segunda de las 6 que vamos a tener esta modalidad. Las otras van a ser presenciales en el salón de la universidad a partir del próximo lunes. Ya tomamos la regularidad unas semanas y luego vamos haciendo el resto de clases virtuales. Hoy ya ustedes saben las razones por las que hacemos la clase de manera virtual, y la de hoy tiene como 3 momentos que quiero que los entiendan bien. El primero para hoy era la lectura de Carta con Cartilla de Darío Jaramillo Agudelo. Es un texto breve, puntual y muy interesante para el tema de la escritura. Y espero que lo hayan leído. Si no han leído el texto, lo mejor es que se devuelvan, le pongan pausa a esta sesión y se vayan a repasar, a mirar, a leer el texto de Darío Jaramillo y luego vuelvan para que lo puedan entender, porque voy a hacer un ejercicio con él bien interesante. En el segundo momento voy a hablar del taller del lunes, que es la primera nota calificable del semestre, vale el 15%. Hay alguna tensión, he notado por ahí en algunos que me han escrito y que me han mandado mensajes al WhatsApp. Hay como cierta preocupación porque ya arrancamos la parte evaluativa y voy a bajarle un poquito como la temperatura y la tensión a ese taller del lunes, porque es un taller muy sencillo siempre y cuando lleven los insumos completos, bien elaborados, bien escritos y listos para utilizarlos. Se van a dar cuenta el lunes, quienes lleven todos los insumos, que los voy a repasar hoy, que va a salir fácil el taller. Quien no los lleve va a tener alguna dificultad. Y en la parte final de esta sesión voy a hablar de los tipos de lectura. Hay muchos tipos de lectura porque hay muchos libros que hacen teoría de la lectura y hacen una categorización de formas de leer que son muy distintas, comenzando todas por la lectura literal que les decía en el salón el lunes anterior. Es esa lectura que nos han enseñado a mí, en mi época de estudiante, a ustedes en esta era del siglo XXI, todavía nos están enseñando a leer literalmente, es decir, a pasar los ojos sobre el texto y a tener la capacidad de resumir al final qué es lo que dice el texto. Esa lectura no es que no sea útil, lo que pasa es que es una lectura básica y elemental que nos da una mirada sobre los textos, pero que no nos permite profundizar en ellos. Lo que necesitamos nosotros en lectura y escritura analítica 1 es lograr unos niveles superiores de lectura con los cuales ya empezamos a trabajar desde el primer día con un taller elemental y sobre los cuales vamos a seguir hablando a lo largo del semestre. Entonces, voy a compartir la presentación. Voy a poner aquí pantalla completa. Voy a tratar de ver si nos comparte esta presentación. Creo que sí, de la clase número 4, y la voy a poner desde el principio. Muy bien, quiero comenzar y quiero que se concentren en la presentación. Aquí puse 2 frases, una de Borges, otra de William Faulkner. Jorge Luis Borges es uno de los grandes escritores latinoamericanos y tiene una frase hermosa que dice que siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca para establecer una relación con los libros que ustedes que decidieron estudiar comunicación, pues obviamente tienen que tenerla. Ya no es una opción, no es un gusto, no es un hobby, no es una posibilidad, es una necesidad de todo comunicador tener una cantidad de libros que le permitan, desde el conocimiento escrito, plantear algún tipo de acciones comunicativas distintas y mucho más fortalecidas con la lectura. Y hay otra de William Faulkner, que es un escritor norteamericano que tiene una novela hermosa que se llama El sonido y la furia, que dice que no se comienza a escribir escribiendo, sino viviendo, haciendo referencia de alguna manera a algo que dije en uno de los 2 grupos el lunes, donde me preguntaron que cuál era la actividad. Bueno, no me acuerdo cuál fue la pregunta que me hicieron, creo que fue en el grupo de las 8, y yo les respondí que el periodismo y la escritura, no fue por la inspiración para los cuentos, fue que me preguntaron, yo les dije, la inspiración es la calle, y creo que es lo que está diciendo de alguna manera William Faulkner, que dice que no se aprende a escribir o no se comienza a escribir escribiendo, sino viviendo, porque es la vida la que te da los insumos para la escritura. Muy bien,
Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de carta con cartilla. El que aparece en la foto es Darío Jaramillo Agudelo, es nacido en Santa Rosa de Osos, en el norte lechero antioqueño. Es un escritor brillante de poesía, sobre todo sus poemas son famosísimos, pero también tiene ensayos y tiene novelas que son de muy buena categoría y de muy buena factura escritural. Es reconocido por una obra lírica sobre el amor, la muerte y el tiempo y por sacar varios textos a manera de cartas o de cartillas, como el texto que ustedes leyeron. Tiene un libro sobre el amor que es hecho a punta de cartas, eso se llama el género epistolar, que es muy interesante y que valdría la pena también darle una mirada en alguna clase. De pronto llevo alguna de las cartas de él y la leemos y la analizamos. Y Carta con Cartilla hace justamente parte de un libro que se llama Cartas Cruzadas, que lo publicó en 1995, y es una carta muy particular porque como ustedes la leyeron, se habrán dado cuenta que es un instructivo de cómo acercarse a la escritura, diciendo al final que de los textos más difíciles de escribir son los textos que dan instrucciones, los textos que enuncian pasos o los manuales de instrucciones, incluso de cualquier electrodoméstico o de cualquier producto. Cuando usted compra un producto nuevo, debe venir con un manual de instrucciones, sobre todo en temas de tecnología, y muchas veces uno no lee esos manuales y a veces se tira el electrodoméstico por no haber tenido cuidado, porque esas instrucciones tienen que ser muy bien elaboradas, muy bien escritas y, como digo yo, tienen que ser a prueba de tontos para que cualquiera que tenga un aparato de esos lo sepa manejar, y para eso los manuales de instrucciones son tan importantes. Entre otras cosas, de los trabajos mejor pagados en el mundo de la escritura es el trabajo de elaborar textos instructivos para productos de electrodomésticos o para productos de tecnología. Entonces, carta con cartilla. Si alguno no ha leído Carta con Cartilla, que además se los puse en el grupo de WhatsApp, les puse ahí el texto incluso en PDF, tómese la tarea de leerlo, de hacer una pausa aquí en la grabación y de dedicarse a leer el texto, que son 4 páginas y se lee rápido y se entiende rápido, y además es un texto básico, pero muy interesante. ¿Qué dice Carta con Cartilla de Darío Jaramillo Agudelo? Voy a sintetizarlo. Dice que para escribir hay que tener una muy buena actitud, un muy buen entorno, que no es lo mismo hablar que escribir, porque son lenguajes diferentes, el oral del escrito, que hay que tener siempre contenido, es decir, que lo más importante es el qué, lo dice Darío Jaramillo Agudelo, dice hay que tener el qué es lo que voy a escribir, y el resto, que es la forma, la norma, la ortografía y todas las otras cosas que requiere la escritura, vienen después. Dicho de otra forma, don Darío lo que propone es que cuando uno va a escribir, escribe, y después de escribir es que empieza el proceso de corrección, no antes. Es un error que tienen algunos, que son escribiendo y tratando de hacerle la corrección al texto desde el punto de vista de ortografía o de puntuación o de gramática, cuando la idea todavía está dando vueltas en la cabeza. La gran apuesta de Darío Jaramillo Agudelo es que uno, cuando va a escribir, escribe y después corrige. Es básicamente lo que dice el texto. Si ustedes leyeron Carta con Cartilla, se habrán dado cuenta que acabo de hacer una lectura lineal, una lectura básica, que es resumir lo que dice el texto. Hay otras formas de lectura. Hay una lectura que se llama lectura estructural, que tiene que ver con la manera como uno entiende el texto desde su estructura, desde la forma en la que está hecha y desde la manera como el autor la presenta. Entonces, vamos con otro tipo de lectura, que es justamente la lectura estructural. Cuando uno pasa de la lectura literal a la lectura estructural, empieza a entender muchas veces los textos antes de leerlos. Por eso muchos dicen que la lectura estructural se debe hacer antes de la lectura lineal o literal. ¿Qué es la lectura estructural? Es saber cómo está armado el texto. Es decir, si me voy a leer una novela, saber cuántos capítulos tiene, cómo se llaman esos capítulos, si tiene prólogo, si tiene epílogo, si tiene índice, si tiene presentación, si tiene introducción. Es decir, cómo está armado el texto desde su estructura, porque cuando leo la estructura ya tengo una idea completa del texto. Cojamos el texto de Darío Jaramillo.
que es el que aparece en pantalla en cuanto a la estructura. El texto está muy sencillo, es una estructura básica porque son 5 capítulos. Un primer capítulo que hace un paralelo entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Un segundo capítulo que son los escenarios para la escritura, yo lo llamo así, no es que ese sea el título. Un tercer capítulo que habla del contenido. Un cuarto capítulo que habla de la post-escritura, yo la llamo así, él no la llama con ese nombre, pero es todo lo que uno hace después de escribir. Y hay un quinto capítulo que son apuntes finales y recomendaciones para el ejercicio de la lectura. Esto sería una lectura estructural del texto de Darío Jaramillo Agudelo. ¿Cómo que lectura estructural? Sí, hay una lectura lineal o literal, es cuando uno lee desde la primera hasta la última página y logra la capacidad de condensar, de resumir, de dar unas ideas generales de lo que plantea un texto. Pero esta lectura estructural es mucho más útil cuando uno la hace previo a la lectura lineal, porque teniendo en la cabeza cómo es la estructura, qué capítulos, subcapítulos, títulos, subtítulos, algunos lo llaman las marcas gruesas, es decir, esas estructuras que están marcadas con unas letras más grandes o en negrilla o con elementos distintivos desde lo gráfico para mostrar que hay unas columnas, unos soportes, unas bases que le dan sustento a todo el texto como estructura. En textos audiovisuales, por ejemplo, como sé que hay tantos audiovisuales, también hay estructuras. Están cuáles son las secuencias, cuáles son los planos, cuáles son los momentos, cuáles son los cortes que tiene el audiovisual. Esa sería la lectura estructural de un audiovisual. Cuando hablamos de un texto gráfico, podríamos decir qué es lo que tiene, digamos, en imágenes o en figuras humanas o en la parte visual y qué es lo que tiene en la parte textual. Un texto gráfico siempre tiene algún texto verbal incluido y algún texto visual también incluido. Entonces uno puede coger eso como estructura, que es lo visual, que es lo oral, que tiene ese texto y cómo se combinan, en qué partes y con qué elementos, para hablar de lecturas estructurales. Pero volvamos al texto de Darío Jaramillo Agudelo. Entonces, les decía, tiene una estructura básica que si uno lee la estructura ya tiene una idea de lo que dice y que si luego lee el texto, a partir de los capítulos que tiene, uno es capaz de ir resumiendo capítulo a capítulo lo que encuentra en el texto. De hecho, yo lo que hice fue justamente eso, después de darle una lectura estructural y una lectura lineal, hago un resumen de lo que plantea el texto, que seguramente ustedes lo van a compartir o lo pueden complementar con algunas ideas que también les parecieron interesantes. Hay un primer capítulo que dice que el lenguaje oral y el lenguaje escrito no son iguales, es decir, que uno no habla como uno, que uno no escribe como uno habla. Dice que el lenguaje oral es sucesivo en el tiempo, es progresivo, hay repeticiones de palabras, hay énfasis tonales, uno aprovecha la voz para expresar o con más fuerza o con más debilidad o haciéndole cierta entonación o cierta musicalidad o ciertas velocidades, hablo más rápido, hablo más despacio, uno musicaliza lo que va diciendo. El texto escrito no está musicalizado y no es sucesivo en el tiempo, al punto que si yo quisiera leer carta con cartilla, empezando por el capítulo 5, luego el 4, luego el 3, luego el 2 y luego el 1, lo podría hacer. Tal vez no le encuentre todo el sentido y tenga que hacer un ejercicio intelectual más profundo para entenderlo, porque de pronto el escritor le dio una organización lineal siguiendo cierta lógica. Pero puedo hacerlo. En el lenguaje oral, yo no puedo decir lo que estoy diciendo en este momento, irme hacia atrás porque lo otro ya lo dije. Por eso es sucesivo en el tiempo, progresivo. Mientras que el lenguaje escrito, como está ahí expresado en la imagen, en el lado derecho de la pantalla, el lado clarito, dice que el lenguaje escrito exige un orden que requiere aprendizajes, bien sea para llegar a dominarlo absolutamente, y él pone el ejemplo de Gabriel García Márquez, dominar absolutamente el lenguaje de la escritura para llegar a un premio Nobel, o simplemente dominarlo para un conocimiento de base muy elemental que le permita a uno escribir cosas básicas y elementales. Y en ese primer capítulo
termina concluyendo Darío Jaramillo una cosa muy interesante. Él dice, antes, en años anteriores, la calidad de un texto escrito la definían o la daban los adornos que uno le pusiera al texto escrito. Por eso los escritores del Renacimiento, los escritores del siglo XIX, que los llaman decimonónicos, tienen unos textos muy engolados, muy emperifollados, muy cargados de elementos de decoración que luego fueron desapareciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque en este siglo XXI, con la dinámica de los tiempos modernos, la velocidad, la falta de comprensión de muchas personas y la falta de dedicación a la lectura, cada vez los textos van exigiendo ir a la claridad como elemento fundamental. La calidad antes la daban los adornos, hoy la calidad de un texto depende de la claridad que tenga. Es decir, cada que uno escribe tiene que pensar en escribir lo más sencillo posible para que todo el mundo lo entienda. Ese es el capítulo 1. En la segunda parte, el autor de Carta con Cartilla, nuestro escritor Santa Rosano, dice, hace mejor un inventario de las cosas que uno necesita para ser un buen escritor. Y por eso plantea en la pregunta, en el título del capítulo, cada cuánto escribe y cuándo fue la última vez, que podrían ser preguntas de las que el profesor no les ha hecho a ustedes, pero nos darían también un diagnóstico frente al tema de la escritura, que lo vamos a hacer el lunes con esta. Él dice que a las personas hoy les falta práctica para el ejercicio escritural y eso seguramente se puede saber muy fácil haciendo un inventario con ustedes, haciendo una encuesta, cada cuánto escriben y cuándo fue la última vez que escribieron un texto que nos lleve a la reflexión sobre si hay práctica constante o no la hay en los estudiantes de comunicación. Debería ser un hábito. Por eso al final dice, en la columna de la izquierda, en la parte más oscurita de la pantalla, dice que para escribir se requieren rutinas. Y ustedes saben que hoy en día los que trabajan en gimnasios o en actividad física, hay una frase que dice que para que se vuelva un hábito, la actividad se tiene que hacer 21 días seguidos. Es una medición desde la neurolingüística y desde las neurociencias que ha llegado a esa conclusión. Uno adquiere los hábitos y las rutinas cuando repite el mismo accionar durante 21 días seguidos. Entonces, si usted quiere escribir bien, escriba 21 días seguidos, que el día 22 ya le va a hacer falta escribir y ya lo va a tener como rutina. Al principio cuesta mucho, pero si usted no empieza hoy, se nos va a acabar el semestre, van a pasar más de 21 días, porque el semestre tiene 16 semanas, o sea, 32 sesiones de clase. Lo ideal sería que usted todos los días sacara 5 o 10 minutos para hacer 1, 2, 3 párrafos, lo que usted sea capaz de hacer, perdón, y de producir, pero es muy difícil llegar a esos hábitos, sobre todo en personas de la edad de ustedes y en una generación que no se acostumbra a escribir. Entonces, recomendación, hay que generar el hábito, hay que generar la rutina y la rutina se construye con repetición. Por eso esas dos preguntas son venenosas. ¿Cada cuánto escribe y cuándo fue la última vez? Después de plantear esa reflexión, el autor del texto lo que hace es plantear 6 preguntas diferentes, dando algunas luces sobre lo que es la acción de escribir o el arte de escribir, como lo llaman algunos. Él pregunta o plantea los 6 interrogantes básicos. ¿Con qué escribo? Hay algunos que son muy buenos digitando, son dactilares, como diría algún ex profesor de la universidad. Dactilares quiere decir que escriben muy fácil en teclado y no son duchos, no son capaces de escribir a mano. ¿Con qué escribo? ¿Con qué elemento? Hay algunos como yo que son muy buenos para escribir con lapicero, hay otros que lo hacen con lápiz y hay otros que lo hacen con otro tipo de elemento. Hay quienes son muy buenos con el Sharpie o con un marcador y les rinde más, así gasten mucho más papel. La segunda pregunta tiene que ver sobre qué escribo. Lo hago sobre papel, a ustedes les gusta escribir en hojas que tengan líneas, que tengan cuadrículas, que no tengan nada, hojas en blanco, tamaño carta. Los cuadernos son grandes, son pequeños. Son preguntas que uno se tiene que ir haciendo para ir encontrando los escenarios en los cuales uno es más rentable
más útil en el arte de escribir. ¿Dónde escribo? En la casa, en la biblioteca, en la cocina, en el patio, en la sala, en la habitación. El escenario también es útil porque cuando uno necesita la rutina, tiene que saber con qué escribe, sobre qué escribe, dónde escribe, en qué posición. Ahí cuenta dos anécdotas, la de Hemingway, que prefería escribir de pie, hay algunos que prefieren escribir acostados, hay algunos que prefieren escribir en otras posiciones, o sentados, o en posición de loto, o recostados en una almohada. En fin, cada quien debe ir encontrando la posición en la que más le fluye la escritura. Uno tiene que facilitar el proceso y no dificultarlo. ¿Qué tener cerca? Él recomienda tener un diccionario. Hay algunos que cuando nos sentamos a escribir, como el caso mío, necesito un café, un tinto, y el tinto me va dando como cierta tranquilidad o cierta energía para ir desarrollando los textos. Y también a qué horas. Hay algunos que somos noctámbulos. Yo, por ejemplo, escribo a 10, 11 de la noche, me fluye. En la mañana me fluye menos, pero hay a quienes les fluye la escritura en la mañana. Esto es un cuestionario que él plantea y da algunas pistas como para que cada quien se preocupe y plantee a su manera de ver cuáles son sus respuestas. Lo que está proponiendo el autor de Carta con Cartilla es cómo vamos a hacer para que usted logre una rutina que lo vuelva un escritor permanente. Cuando ustedes tengan la rutina de escribir todos los días, así sea 5 minutos, así sean 2 líneas, así sea un párrafo todos los días, se van a dar cuenta que en muy corto tiempo, después de adquirir la rutina, la producción escritural fluye más y sale de mucha mejor calidad. En la tercera parte del texto, Darío Jaramillo habla del contenido. Él dice que lo primero es el contenido, el mensaje, que lo primero es vaciar la idea que uno tiene en la cabeza, vaciarla al papel, pero que para vaciarla funciona muy bien el mapa o el esquema. Es decir, cuando yo voy a escribir un texto, y es lo que vamos a hacer el lunes, y aquí les anticipo el taller, vamos a hacer un texto, ya les diré de cuántos párrafos. Pues cuando yo les diga el lunes es de 10, de 8, de 5 párrafos, yo no sé, todavía no he definido la cantidad de texto. Cuando yo les diga, ustedes lo primero que tienen que hacer es definir el esquema, qué va a ir en el primero, qué va a ir en el segundo, qué va a ir en el tercero, etcétera, etcétera. O cuando uno define escribir un texto sobre el arte de escribir, como hizo Darío Jaramillo Agudelo, él con toda seguridad definió 4 o 5 conceptos básicos a partir de los cuales desarrolló el texto. Por eso lo estamos viendo de manera estructural del primero al quinto, como si fueran 5 capítulos de una gran novela. Aquí son 5 fragmentos de un texto corto, pero muy útil para aprender a tener como dedicación a la escritura. Y él dice de manera muy acertada que hay que ocuparse primero del contenido. ¿Por qué ocuparse primero del contenido? Porque si uno se empieza a preocupar por las formas, por la tilde, por el punto, que son necesarios y son elementos que hay que tenerlos, él dice, ocúpese primero de vaciar, de poner en el papel la idea que tiene, que luego corrige. De hecho, él la corrección del texto la incluye en la posescritura o en lo que viene después de escribir, no lo incluye en el momento de escribir. Y por eso termina ese capítulo muy rápido diciendo que lo primero es el qué. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo defino, lo estructuro y lo vacío en el papel. Es la pista que da. Y luego pasa en el capítulo 4 a un título que es bien interesante. Si usted ya escribió su qué, no ha terminado. ¿Por qué no ha terminado? Porque la escritura son 3 momentos: la preescritura, la escritura y la posescritura. Entonces, ¿qué quiere decir la preescritura? ¿Qué hago antes de escribir? Defino el tema, reflexiono un poco, organizo las ideas en la cabeza, hago un esquema básico, trato de determinar a qué tipo de texto le voy a apuntar, si va a ser narrativo, si va a ser descriptivo, si va a ser interpretativo. Ese es la preescritura. La escritura es el arte y el acto de sentarse a vaciar en el papel las ideas que tengo en la cabeza, y la posescritura es justamente este momento. Ya escribí, pero no he terminado. Aquí es donde comienza para
el escritor de Carta con Cartilla, es donde comienza la escritura, porque él dice que escribir es corregir. Cuando yo me siento ya con el texto en la hoja y empiezo a corregir dónde pongo la tilde, qué idea me sobra, qué palabra no me suena, cómo cambio la idea para que se ajuste porque no me suena bien. En fin, cuando ya empiezo a darle forma a lo que ya tengo en el papel, ahí es cuando estoy realmente escribiendo, según dice Darío Jaramillo Agudelo. Él dice que todo texto es susceptible de mejorar. De hecho, hay una anécdota muy linda de Gabriel García Márquez cuando escribió Memoria de mis putas tristes, que él terminó la novela, la llevó a Editorial Norma, y Editorial Norma se la iba a publicar, pero el texto se filtró. Algún pirata consiguió el texto y la novela salió a las calles, en Medellín inicialmente, luego creo que alcanzó a llegar a Bogotá, en exclusiva el texto todavía no publicado de Memoria de mis putas tristes, y así lo vendían en los semáforos. Y resulta que García Márquez dijo, no, no, espere que todo texto es susceptible de ser mejorado. Entonces llamó a la editorial y le dijo, no, es que ese texto no es el definitivo, yo le cambié el final. Y realmente esa anécdota es muy bonita porque después salió la novela, le hicieron el lanzamiento en Editorial Norma y decían, esta es la novela con el final original, tratando de hacerle contrapeso a un gran negocio de la piratería que había en las calles. Pero no faltó el pirata más genial, el paisa rebuscador, que en los semáforos de Medellín vendía los dos libros y decía, Memoria de mis putas tristes, con el final original y el final cambiado para la venta. Entonces te vendían los dos libros en vez de uno, porque ya uno quedaba con la intriga de que qué fue lo que le cambió García Márquez al final, que realmente no es la acción final, lo que le cambia es un poquito el lenguaje al final, pero son dos versiones distintas. Todo texto puede ser mejorado. La escritura es un arte inacabado, usted nunca termina de corregir, de pulir, y los perfeccionistas sufren mucho con la escritura porque no son capaces de cerrar, ¿no? Cuando usted ya terminó de escribir, ya corrigió, entregue. ¿Qué nos va a pasar el lunes en el taller? Estoy seguro que yo voy a dar un tiempo para la escritura y un tiempo para la corrección el lunes. Entonces, ojo, cuando termine el tiempo de la escritura, es mejor que pasen a la corrección y no sigan tratando de escribir lo que ya no van a escribir. Traten de corregir lo que ya llevan escrito, así les quede faltando un fragmento, así les quede faltando un pedazo, porque es mejor entregar más cantidad bien corregida, así no esté finalizado, que entregarlo finalizado sin corregir. Téngalo presente para el lunes. Dice Darío Jaramillo que hay que pasar del todo a la parte, hay que tener una visión completa del texto que quiero y luego empezar a elaborar parte por parte. Y dice una cosa que yo se las dije y les hice énfasis en la clase del lunes, el tema de la ortografía. Él dice, y lo define muy bonito, la ortografía se tiene o no se tiene. Yo siempre digo que la ortografía es un recurso absolutamente indispensable en el comunicador, que lo tiene que adquirir sí o sí y lo tiene que poner, tiene que hacer uso de él permanentemente. Entonces, lo que les decía el lunes, tómense un rato para que miren el tema de las tildes y salgan de esa deuda que tienen ustedes con su profesión y no esperen a que un curso les solucione el problema o a padecer toda la carrera por problemas de ortografía, que son básicamente dos elementos, el tema de la acentuación, las tildes, y el tema de la puntuación, los signos de puntuación. La ortografía se tiene o no se tiene, se aprende o se sufre, en el caso nuestro que somos comunicadores. A ver, creo que bueno, ese era el capítulo 4. Ya el capítulo 5, con razón me estaba asustando yo, el capítulo 5 ya son algunas consideraciones varias, puntuales, elementales que hace Darío Jaramillo sobre el texto o sobre el arte de escribir. Ya hace recomendaciones muy puntuales y muy interesantes que no las voy a repasar aquí porque necesitamos avanzar en esta sesión de clase. Espero que las dos cosas que he hecho. Hice una lectura literal, una lectura lineal, me leí Carta con Cartilla de Darío Jaramillo, hice un resumen de lo que planteaba el texto. Y luego hice una lectura estructural,
estructural es mirar cuál es la estructura, cuál es el andamio, cuál es la arquitectura que tiene el texto para poder entenderlo antes de la lectura. Entonces, primero miro la estructura, lectura estructural, luego hago la lectura lineal, literal, para entender lo que dice el texto, pero ahí no acaba el arte de leer. Voy a dejar por un momento este tema porque enseguida vuelvo, pero les advertí que iba a anticiparles no, a recordarles un poquito el tema del taller. Para que le bajemos como a la ansiedad, a la intensidad y al estrés que puede generar una primera evaluación en la universidad. De pronto en otras asignaturas todavía no han llegado a la evaluación, pero en el caso mío, la quinta clase está programada para eso y es solo este taller. O sea, el lunes no vamos a ver contenido teórico, sino que llegamos a elaborar el taller. ¿Qué insumos tiene que tener usted para el taller? Una definición escrita. O sea, usted hace un párrafo diciendo qué son los lenguajes audiovisuales, no diciendo qué son los lenguajes audiovisuales desde el concepto teórico, desde lo que plantea la academia o desde la presentación que hay del programa en la página web. No, usted coge lenguajes audiovisuales o coge gráfico publicitario o coge entretenimiento o coge relaciones corporativas y trata de definir, ese es el primer insumo, qué significa ese apellido. Cuando digo el apellido es como el segundo nombre que tiene el programa en la facultad. ¿Qué significan los lenguajes audiovisuales? ¿Qué significan lo gráfico publicitario? ¿O qué significa el entretenimiento? ¿O qué significa relaciones corporativas? Es una definición. Entonces recuerden la clase anterior, no la de este lunes en el salón, sino la anterior que también fue virtual y que también se encuentra en la plataforma o que también la pueden ver en el enlace de YouTube que les mandé la semana pasada. Recuerden muy bien que hay varios tipos de texto verbal. Uno de ellos es el texto narrativo, otro es el texto descriptivo. Traten de que este párrafo que van a el apellido del programa de comunicación que ustedes están haciendo sea una buena descripción de un párrafo. Luego, el segundo insumo, ¿qué tiene que saber y qué tiene que hacer un comunicador en lenguajes audiovisuales, un comunicador gráfico publicitario, un comunicador en entretenimiento o un comunicador y relacionista corporativo? Esos son 3 ideas a un lado, 3 ideas a otro. Obviamente no es una investigación, usted no tiene que ir a preguntar, es lo que usted cree que tiene que saber y lo que usted cree que tiene que hacer un comunicador audiovisual o un comunicador gráfico, uno corporativo o uno de entretenimiento. Partimos del conocimiento que ustedes tienen. Seguramente en el octavo o noveno semestre, usted vuelve y se sienta a hacer este taller y ya no va a decir, ya, lo que tiene que saber es esto porque ya le va a parecer muy elemental o porque ya de pronto eso no es lo que tiene que saber. Claro, usted con una mirada más global del programa seguramente responde distinto, pero lo vamos a hacer con el conocimiento de hoy. Para usted que está estudiando primer semestre, que lleva 3 semanas de clase, que tiene que saber y que tiene que hacer un comunicador en su especialidad. El insumo 3 es un insumo que responde a 2 preguntas. Entonces, el insumo 1 es un párrafo, el insumo 2 es una lista de 3 cosas a un lado y 3 al otro, el insumo 3 son 2 párrafos. ¿Usted tiene alguna experiencia en comunicación? Entonces, si usted edita sus videos para sus redes sociales o es el que graba las primeras comuniones de los hermanitos y de los primitos en la familia, o es el que organiza el archivo audiovisual de la casa, o ha tenido experiencia y ha trabajado en algún momento como asistente, como ayudante de una producción cinematográfica o audiovisual, o ha ido a una agencia de publicidad y ha hecho sus prácticas allá. Cualquier tipo de experiencia relacionado con el área de comunicación que va a estudiar, lo vuelve un párrafo, cuenta la historia. Y contar la historia es hacer un texto narrativo. Pues ahí aparece otro párrafo. Ya tenemos un párrafo en el insumo 1, una lista en el 2, un párrafo en el tercero y otro segundo párrafo donde usted tiene que decir por qué estudia comunicación y relaciones corporativas o por qué estudia comunicación y entretenimiento. ¿Por qué? ¿Usted por qué decidió estudiar esa carrera? Entonces ahí tiene otro párrafo. Entonces llevamos 3 insumos que son 3 párrafos y una lista. Eso es lo que tiene que ir llevando.
El insumo 4 para el lunes, paso rápidamente, ¿qué es lo más difícil de la comunicación desde su perspectiva, desde el momento en el que está viviendo su inicio de carrera profesional para usted hoy? ¿Qué puede ser lo más difícil dentro de su campo de acción? Y esto no lo tiene que hacer como texto, lo tiene que hacer como lineecitas, dos o tres pueden ser, o pueden ser dos, si no tiene sino dos cosas que le parezcan muy difíciles, o si tiene cinco, pone cinco, pero hay que tener dos o tres en esa lista. Entonces, el insumo 1 es un párrafo, el insumo 2 es una lista de 3, saber y hacer, el insumo 3 son 2 párrafos, y el insumo 4 son 3 cosas elementales, como si estuviera haciendo una lista de las cosas que a usted le parecen difíciles de la comunicación. El insumo 5 es otra lista. ¿Cuáles son las habilidades que usted cree que debe tener un comunicador hoy? Entendiendo como habilidad, no conocimientos que se aprenden y ya se quedan en uno, sino esas acciones que uno tiene que hacer en el oficio, que cada que las hace las va mejorando y va logrando desarrollar una habilidad. Yo ponía ejemplos en el salón. Decía, para un corporativo es fundamental hablar ante públicos. Y hablar ante públicos es el arte de la oratoria que uno lo va desarrollando a medida que lo va practicando. Decía, para un comunicador audiovisual, una habilidad debe ser la edición o el manejo de las herramientas tecnológicas. Mientras usted más maneje la herramienta, el Premiere o cualquiera de los programas de edición que existen en el mercado, pues mientras más lo desarrolle, más herramientas le conoce y más fácil evita sus propias producciones, pero es una habilidad que se desarrolla. O para el gráfico publicitario, el tema del manejo también de alguna herramienta de diseño puede ser una habilidad. Se va desarrollando, se adquiere y se va perfeccionando con el tiempo. Esto para poner algunos ejemplos. El insumo número 6 es el tipo de comunicador que usted quiere ser en el futuro. ¿A qué le apunta? Porque el campo de audiovisual es muy grande, el campo gráfico es muy grande, el campo del entretenimiento es muy grande o el campo corporativo es muy grande. Entonces yo decía, usted tiene que decidirse, y aquí sale un párrafo. Otro párrafo que puede ser descriptivo o que puede ser narrativo del tipo de comunicador que usted quiere ser en el futuro. Porque usted puede querer graduarse en comunicación y relaciones corporativas y dedicarse solo a relaciones públicas o a gestión de prensa, o se quiere dedicar a la organización de eventos o a la logística de los eventos. Entonces, son muchos matices. O si usted va a trabajar de gráfico publicitario, puede que hoy su mirada sea hacer copy, hacer representante de agencia, hacer el arquitecto de marca, arquitectura de marca, o puede querer ser copy solamente, el que hace los textos para los diferentes avisos. Entonces, ¿hacia qué le apunta usted en el futuro? Si no lo tiene claro, haga una apuesta, pero saque un párrafo. El insumo 7, ¿en qué momento le entró a usted el bicho de la comunicación? Eso es definir un momento del tiempo. Es decir, en el año pasado, en un viaje que hice a no sé dónde, en el colegio, en un encuentro que hicimos sobre actividades profesionales, que usted defina un momento del tiempo en el que usted cree que fue cuando realmente le picó el bicho y usted dijo, yo quiero ser comunicador. Y el insumo 8 es el de la imagen fundacional. Yo puse algunos ejemplos en clase, pero la imagen fundacional que vamos a trabajar es el de la comunicación. Para la imagen fundacional tienen que salir 3 párrafos. ¿Por qué? Porque son 3 momentos. El momento, usted se tiene que ir en su línea de tiempo y decir, lo más atrás que la memoria me alcanza es el momento en que yo tenía 7, 8, 10, 12, 15 años y me pasó esto. Y ahí creo que hay una semilla para ser comunicador. Entonces, claro, no es fácil encontrar ese momento fundacional, por eso se hacen 3. Si yo defino que fue en ese paseo del año pasado a la costa, entonces, si ese es el 1, a partir de ahí busco el 2, que tiene que ser más reciente en el tiempo, y busco el 3, que tiene que ser más reciente en el tiempo. Como ejercicio básico, uno podría decir que el momento 3 es el momento en el que usted empieza a estudiar en la universidad o el momento en el que se matricula. Pero entonces de ahí para atrás hay otros 2 momentos que son los que establecen la relación entre la comunicación y yo. El secreto grande del taller está aquí.
está justamente en ser capaz de definir 3 momentos en su historia de vida y escribir un párrafo narrativo de cada uno, independientes. Escribo un párrafo donde cuento ese momento fundacional, escribo otro párrafo donde narro cómo fue ese segundo momento y otro párrafo que no tiene nada que ver con los dos anteriores porque son descripciones de momento, pero hay que hacerlo en texto narrativo. Si logran hacer estos 3 momentos desde la imagen fundacional hasta el hoy, con 3 párrafos narrativos independientes, ustedes van a llegar al taller ganadores. Si los textos los llevan ya elaborados y si son narrativos, es decir, si tienen verbos conjugados y si tienen acciones y personajes que se desarrollen o que desarrollen esas acciones. Bueno, esto en cuanto al taller creo que es un segundo punto. Voy a dejar de compartir y voy a pasar acá un momentico. Entonces ya tenemos como esas dos cosas. Les dije que iba a hacer una presentación de carta con cartilla de Darío Jaramillo. Es que miren que la lectura, y es bien particular, una lectura estructural y una lectura lineal le permiten a cualquier persona que no haya leído el texto entender básicamente de qué habla el texto. Si yo les quiero hacer una lectura estructural de la Sagrada Biblia, diría, la Sagrada Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son todos los libros que tienen que ver con la creación del universo y el desarrollo del mismo hasta la llegada de Jesús. Y el Nuevo Testamento es a partir del nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento tiene un libro inicial que es el Génesis, que es el que habla del origen y tiene esto y esto y esto. El Nuevo Testamento tiene los 4 evangelios, que son 4 versiones distintas de la vida de Jesús, y luego tiene, y finalmente tiene el Apocalipsis, que es el libro que plantea como el final de la era humana. Entonces, esa es una estructura. Y luego empiezo a desarrollar el contenido con una lectura lineal, que es básicamente hacer un resumen. Que ustedes se la piden a la inteligencia artificial, y yo se los decía en uno de los 2 cursos, la inteligencia artificial, ¿qué te hace? Te hace un gran resumen, te hace una lectura lineal muy interesante de cada texto. El problema es pedirle a la inteligencia artificial otros tipos de lectura, que es lo que vamos a ver a continuación. Espero que no se estén aburriendo. Vamos bien, llevamos 45 minutos en esta sesión. Voy a tratar de que sea de 1 hora y 15 minutos para no angustiarlos mucho. Desde la diapositiva actual. Entonces, terminamos con la imagen fundacional. Entonces, comenzamos a hablar de los tipos de lectura. Hay una lectura, hay varias clasificaciones. Hay una clasificación de un libro que se llama tipos de lectura, que dice que hay una lectura literal, una inferencial, una exploratoria, una analítica y una crítica. Hay otros libros teóricos que incluyen la lectura estructural, que ya se las expliqué al inicio de la clase, y que incluyen la lectura artística, que es tratar de leer desde la forma estética como está armado el texto. De eso hablamos ahorita más adelante. Entonces, digamos que vamos a tratar de explorar un poquito esa comprensión lectora. Vamos a tener como pretexto el libro de Darío Jaramillo Agudelo y algún ejemplo básico que pongo en la presentación que hace entender el tipo de lectura muy fácil, así no sea tan fácil hacer. Partamos de decir que la lectura es un proceso fundamental de decodificar textos escritos para adquirir información. En la clase pasada y en la antepasada, es decir, en la primera virtual y en la segunda presencial, que fue la de este lunes, yo les decía que el texto es una unidad comunicativa con sentido completo, que ya viene armado con unos signos que pueden ser verbales, visuales, gráficos, sonoros, audiovisuales o incluso culturales. Y que lo que hace el autor de ese texto es armar el conjunto de signos con un sentido comunicativo para un contexto específico. Pues el arte de leer es justamente después de que ya esos signos vienen armados y codificados, lo que hace uno es decodificarlos para tratar de entender cuál es la intención del autor de ese texto que me sirva a mí
como lectura. Entonces es como para adquirir información. La lectura es un proceso de decodificar los signos de los textos escritos para adquirir una información, para adquirir un conocimiento o simplemente para el disfrute y para el goce. Es una habilidad clave para el proceso de aprendizaje continuo y para la participación en el mundo. O sea, el proceso de lectura es fundamental para cualquier ser humano, para un comunicador mucho más. Hay alguna variedad de propósitos, hay varios tipos de lectura, cada una está adaptada a un objetivo específico y a un nivel de comprensión que va desde lo más superficial hasta lo más profundo. Elegir un tipo de lectura depende de lo que uno esté buscando en el texto. Por eso, para el lunes, cada uno va a escoger un libro de literatura. El plazo es el lunes o el lunes. Si el lunes no está definido el texto, cuando termine el taller, pues les tocará ponerse a buscar el texto a la carrera y definirlo ese mismo día, porque no hay plazo sino hasta el lunes para definir el libro de literatura que cada uno va a leer. Entonces, mire que aquí dice, el tipo de lectura que se haga depende de lo que se busca en el texto. Es decir, si yo estoy buscando simplemente entender lo que dice el texto, pues hago una lectura literal. Si yo quiero profundizar un poco antes de leer el texto, hago una lectura estructural. Capítulos, subcapítulos, títulos, subtítulos, marcas gruesas. Tal. Y hay otros tipos de lectura que vamos a aprender hoy. Y dice que hoy profundizaremos en esos 5 tipos de lectura esenciales de los que habla el libro, tipos de lectura, que son la la lectura literal, la inferencial, la exploratoria, la analítica y la crítica, proporcionando ejemplos claros y destacados en sus ciencias. Empecemos por la lectura literal, entender lo explícito. La lectura literal, pues ya hemos hablado de la que usted trae desde el colegio, desde la escuela, es usted tratar de enfocarse en sacar la información que está directamente declarada en el texto. Es la forma más básica de comprensión que existe y parte del resumen, o sea, parte del concepto de resumen, que yo sea capaz de resumir lo que el texto dice. Entonces, el objetivo es captar datos, hechos, detalles explícitos que están en el texto. Y aquí hay un ejemplo que me parece muy útil. Si el texto dice, el perro corre en el parque, la lectura literal correspondería a ¿qué hace el perro? Pues corre en el parque. Es básicamente definir o repetir con palabras mías lo que dice el texto. Y es común cuando uno lee instrucciones, noticias breves, reglamentos o cualquier texto que requiera una comprensión directa de la información. Pero no es el único tipo de lectura que existe. Digamos que es el más básico y que se usa para cosas básicas. Hay una segunda forma de leer que es la lectura exploratoria, que es la que permite hacer una búsqueda rápida de información, pero que va más allá que la lectura literal. La lectura exploratoria, el skimming o el scanning, busca obtener una idea general del texto o localizar información específica de manera rápida y eficiente. Entonces, cuando yo cojo el libro y reviso el índice o escaneo los titulares de un periódico, simplemente mirando los titulares, o leo los resúmenes que me entregan Google o que me entrega la inteligencia artificial para decidir si voy a leer el libro, que ese fue un ejercicio que le recomendé, una lectura exploratoria que es decirle al ChatGPT, hágame un resumen del libro que quiero leer. Por ejemplo, si usted quiere leer, ¿qué tenemos acá? Permítame. Si usted decide leer Vírgenes y Toxicómanos, de Mario Mendoza, que está tan de moda ahora en la edad de ustedes, leer a Mendoza, es un autor muy cercano a los jóvenes. Si usted quiere leer Vírgenes y Toxicómanos, pídale a la inteligencia artificial que le haga un resumen y que le diga básicamente de qué habla ese libro. Esa es una lectura exploratoria, es leer sin leer. La lectura exploratoria incluso es antes de la lectura estructural, es buscar referencias sobre el texto, buscar en Google qué dicen del libro, leer los comentarios que hacen en las páginas de las librerías, por ejemplo, las páginas web. Usted encuentra el libro y encuentra los comentarios de muchos que han comprado el libro y hablan de él y dicen el libro es bueno, el libro es malo, no me gustó, boté la plata, etcétera, etcétera. Eso es lectura exploratoria, es leer sin leer el libro. Y es una herramienta útil para uno escoger
el material de estudio, de investigación y para familiarizarse con el texto antes de abordarlo. Entonces tenemos una lectura que es literal, una lectura que es exploratoria, que se hace antes de la literal y antes de la estructural. Yo recomendaría ese orden: lectura exploratoria, luego lectura estructural y luego la lectura literal. Hago un acercamiento, busco referencias sobre el texto, si me llama la atención lo cojo. Miro qué estructura tiene, cuántas páginas tiene, cuántos capítulos, cuáles son los títulos, cuáles son los subtítulos, y si lo encuentro interesante, entro, leo de corrido y hago un resumen de lo que el texto dice. Y ahí ya tengo 3 tipos de lecturas. Hay una lectura que es de un nivel intelectual avanzado, que es la lectura inferencial. Sacar inferencias es sacar conclusiones, y las inferencias son de varios niveles. Hay inferencias de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Es leer para atreverme a sugerir cosas que el texto no dice, pero las sugiere. De eso ya hablamos en algunas clases, de buscar lo que el texto sugiere. Entonces la lectura inferencial va más allá de lo explícito y busca deducir significados implícitos, establecer conexiones lógicas que el autor no declara directamente. ¿Cuál es el objetivo? Buscar pistas, conectar ideas, hacer suposiciones basadas en el texto. Hay un ejemplo básico aquí en la presentación que ayuda a entenderlo mucho. Juan llegó empapado y con el paraguas roto. Si el texto dice Juan llegó empapado y con el paraguas roto, ¿cuál sería la lectura lineal? Sería, ¿qué le pasó a Juan? Llegó empapado. Pero la lectura inferencial sería, probablemente llovió y Juan tuvo un percance con su paraguas. Esa es una conclusión que uno puede sacar a partir del texto sin que el texto lo diga. Lo sugiere, lo deja entrever, está entre líneas. Eso se llama lectura inferencial. Es aprender a concluir, a extraer ideas de un texto a partir de lo que el texto no dice literalmente, pero lo deja entrever. Por ejemplo, en Carta con Cartilla de Darío Jaramillo Agudelo, hay cosas que el texto no dice, pero las sugiere. Él, por ejemplo, no dice en el texto que esté preocupado por los niveles de lectura que están teniendo las nuevas generaciones, pero lo deja entrever. Cuando uno lo lee y uno dice, uy, este man está sugiriendo que la gente ya no está leyendo lo suficiente en el contexto en el que la, que falta cantidad y calidad de lectura. Eso no lo dice el texto, pero él lo deja entrever. Es una inferencia que uno puede hacer después de leer Carta con Cartilla. Es esencial en la comprensión de las narrativas, de la poesía, de las figuras literarias y en la resolución de problemas donde se necesita conectar información diversa. Cuando leímos el cuento mío el día de la primera clase, se acuerdan que yo decía, bueno, ¿y qué sugiere el texto? Y entonces ya algunos empezaron a concluir. Creo que en el grupo de las 8 les dije, no se me adelanten que no hemos llegado a lo que necesito es saber qué dice y luego saber qué sugiere. El saber qué sugiere es nivel inferencial. Hay otro nivel superior que es el de la lectura analítica, que es el que nos lleva a una comprensión profunda y detallada del texto, que es a lo que le apuntamos en este curso. La lectura analítica ya implica un examen más minucioso del texto, descomponiéndolo en sus partes para comprender la estructura, los argumentos presentados, los detalles más intrincados, los elementos que no dice, que oculta el texto, es un nivel superior. El objetivo, entre comillas, es disecar el texto para entender cómo están conectadas las ideas en el texto y cuál es la lógica que subyace o que está debajo del texto, con qué lógica se armó el texto de esa manera. Entonces, el ejemplo sería desglosar un artículo científico o un contrato legal o un ensayo filosófico para comprender cómo fue armado, para tratar de ir mucho más allá de entender lo que dice y de sacar algunas conclusiones, sino para mirar qué tan válidos pueden ser los argumentos que utiliza ese texto. Requiere mucha concentración, mucha paciencia y a menudo varias lecturas, tomando nota, utilizando esquemas para una comprensión exhaustiva y demás.
El primer día de clase yo ponía un ejemplo con los audiovisuales. Yo les decía, todos hemos visto las películas de Disney y sabemos cuál es la historia del Rey León, que entonces el cachorrito que se llama que es Simba, y entonces lo llevan, lo elevan, lo ponen ahí como si fuera el futuro rey, y entonces esto le genera la animadversión de alguien que sería su tío, que se llama Scarf, y hay una historia que tiene una historia de un pequeño león que se convierte en el rey de los leones. Esa es una lectura literal. Ahora, yo puedo hacerle una lectura inferencial. Hombre, ¿qué plantea el texto? Que hay unas luchas de poder en la naturaleza, que desde las razas animales hasta las razas humanas se da un juego de poderes, que cuando el poder está en juego, los seres humanos nos llenamos de motivos o de emociones o de sentimientos y entramos muchas veces a pelear por esas instancias de poder. Eso sería inferencial. Pero ya para hablar de una lectura superior, de desglosar la película y verla más a fondo, no sé si se acuerdan que yo mencionaba, uno puede hacer una lectura ideológica de las películas de Disney, que plantean las películas de Disney desde el capitalismo, desde el marxismo, desde el leninismo, desde las ideas de derecha o de izquierda que subyacen ahí en la película, porque la película no es una película sobre política, pero que tiene elementos políticos e ideológicos, los tiene. Entonces, esa es una buena forma de acercarse a una lectura analítica mucho más profunda. Y aún más profunda es la lectura crítica. A ver, que a mí se me está acabando la luz aquí. Voy a poner esto. ¿Y qué es una lectura crítica? Es un nivel mucho más avanzado de comprensión donde el lector no solamente entiende el texto, sino que lo evalúa, lo cuestiona y forma una opinión propia a partir de lo que leyó. El objetivo aquí ya es juzgar la validez, la lógica, la credibilidad, los sesgos y el propósito del autor. Es entrar a decir si Darío Jaramillo Agudelo está en lo correcto al plantear que la lectura y la escritura deben ser rutinas, deben ser acciones cotidianas todos los días, deben ser hábitos, o si eso ya que habría que replantearlo por las circunstancias del mundo moderno. A partir de ahí yo podría entrar en discusión con el texto y decir que no estoy de acuerdo con Darío Jaramillo Agudelo, leer un editorial de noticias, detectar sus sesgos, mirar cuál es su ideología, por qué apoya o por qué condena una determinada acción, analizar la validez de los argumentos y comparar lo que dice ese editorial o ese artículo o en general ese texto frente a otros textos que planteen cosas distintas frente al mismo hecho. Esto fomenta el pensamiento independiente, la reflexión profunda y la capacidad de argumentación. Entonces miren que hay muchos niveles de lectura, no podemos quedarnos en la lectura lineal o literal simplemente con lo que dice el texto y ya. Hay unas diferencias claves que las muestro en este cuadro que me parece muy interesante. Ya voy cerrando y terminando como la sesión. Entonces, hay una lectura literal que lo que busca es captar la información que está explícita, que es de un nivel bajo. Hay una lectura exploratoria que lo que busca es obtener una idea general del texto antes de leerlo, que lo que de alguna manera también es un nivel bajo. El nivel medio lo da la lectura inferencial cuando yo interpreto y deduzco, cuando ya veo lo que el texto sugiere, que no lo muestra pero lo sugiere. Hay una lectura analítica que busca entender la estructura y los detalles profundos de un determinado texto, y hay una lectura crítica que va mucho más arriba y que ya lo que busca es evaluar y cuestionar lo que un autor dice a partir o a través de un texto. Este cuadrito es muy útil cuando uno sabe qué tipo de lectura hacer, pero lo que tienen que tener claro es que uno no se puede quedar con la exploratoria, con la estructural y con la literal. Necesariamente a esta altura del semestre, cuando apenas llevamos 2 semanas, usted ya tendría que estar haciendo inferencias a partir del texto, cuando lo lea. Todo texto que lea tendría que darle unas inferencias. ¿Qué son inferencias? Conclusiones, abstracciones de ideas que usted hace a partir de lo que lee, pero que es capaz de llevarlo a la interpretación, para que al final del semestre estemos haciendo lectura analítica y 2 o 3 semestres más adelante usted ya esté haciendo lecturas críticas desde su profesión, que de pronto no las va a hacer ahora, pero le van a servir más adelante.
¿Cuáles son las diferencias claves? Que la lectura, bueno, esto ya lo habíamos dicho, eh, aquí hay un ejemplo elemental, pero muy útil, que nos muestra. El texto, María no contestó el teléfono y dejó el paraguas en casa. ¿Qué sería lo literal? Saber que María no respondió la llamada. ¿Qué sería lo inferencial? Que María salió sin el paraguas y posiblemente se mojó si llovía. Esa es una conclusión. Eso no lo dice el texto, pero lo sugiere. No contestó el teléfono y dejó el paraguas en la casa. ¿Qué sería lo exploratorio? ¿Trata el texto sobre un descuido o sobre una emergencia? ¿Qué tipo de texto es lo que voy a leer? No, es un cuento muy corto de una sola línea donde se plantea una situación de una chica. Ah, bueno, eso es exploratorio. ¿Qué sería lo analítico? ¿Cuáles son las razones por las que María no contestó el teléfono y las consecuencias de dejar el paraguas en la casa? No contestó porque no quiso, no contestó porque no lo escuchó, no contestó porque sabía quién la estaba llamando y prefería no contestar. Mire que hay muchas posibles respuestas que este texto elemental lo llevan a uno no a especular, sino a plantear y a preguntar. Y hay una lectura crítica que dice, ¿es la información suficiente para juzgar el comportamiento de María o hay un sesgo en la forma en que se presenta la situación? Ya es una lectura mucho más avanzada para hacer un tratado sobre María, por qué no contestó el teléfono. Aquí hay otro ejemplo que nos puede servir, yo creo que con esto vamos cerrando. Hay un ejemplo de un cuento, un viejo y cansado zorro bajó del bosque al atardecer. No buscaba comida, sino simplemente sentarse a mirar cómo el río seguía su curso, como si aún esperara que algo que se llevó volviera. Entonces ahí aparecen los tipos de lectura. La lectura literal, la lectura exploratoria, la lectura inferencial, la analítica y la crítica. Hay 3 niveles más de lectura que no están en el libro del que saqué las presentaciones anteriores, pero que las puse en este cuadro, que son la lectura simbólica, la lectura emocional y la lectura estética. ¿Qué es la lectura simbólica? Es la que busca interpretar algunos elementos dentro del texto. Por ejemplo, aquí se habla de un viejo y cansado zorro. Pues el zorro representa un ser humano enfrentado al paso del tiempo y a la pérdida del mismo. El río es la vida que fluye sin detenerse. Son elementos simbólicos que nos permiten dar otra interpretación. Lo emocional, ya lo vimos en el primer ejercicio que hicimos en clase. ¿Qué sentimientos o qué emociones me provoca el texto? Una sensación de melancolía, una identificación con una pérdida personal. ¿A qué me lleva emocionalmente el texto? Y la lectura estética, que se las mencioné ahora, es tratar de apreciar el estilo sencillo, lírico, el uso del paisaje, del tono del atardecer, es mirar las formas que utiliza el autor de este cuento, por ejemplo, para tratar de agradar desde el texto mismo. Ya esto sería un ejercicio para terminar, eh, pero básicamente aquí hay unas actividades que no las vamos a hacer. Voy a concluir, porque las actividades las hacemos en otro ejercicio, en la clase del miércoles en el aula. Entonces, hay que mejorar la habilidad lectora y hay que mejorar la actividad escritural. Hay que mejorar la escritura y la lectura. La escritura, ¿cómo se mejora? Con hábitos. La lectura, ¿cómo se mejora? Tratando de leer niveles superiores, no quedarse en lo literal. Hacer una exploratoria, hacer una estructural, hacer una literal, hacer una lectura simbólica, hacer una lectura artística, estética, hacer una lectura crítica, hacer una lectura analítica. Cuando usted busca formas de leer diferentes, va mejorando su capacidad intelectual. Entonces, hay propósitos distintos, cada tipo de lectura tiene objetivos distintos, no hay que hacer lectura crítica a todos los textos, pero hay textos donde hay que superar el nivel literal. Hay que comprender profundamente lo que plantean los textos para tener un pensamiento crítico y desarrollar una habilidad repetida para evaluar los textos. Al principio no es fácil, pero uno va adquiriendo la habilidad. Y una práctica constante de la lectura, que es la otra pista que nos entrega eh, el, 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 texto de Darío Jaramillo cuando dice que hay que practicar la escritura, pues también hay que practicar la lectura. Quiero cerrar con eso para que dejemos esta sesión que ya fue como de una hora larguita,
con esas reflexiones. De pronto, creo que en el grupo de las 8, alguno de ustedes me decía, profe, tengo mucha información en la cabeza, y realmente creo que hemos hecho un inicio de semestre, tal vez en este curso, no sé cómo estén dando los otros profesores, es donde más rápido hemos ido y donde más elementos hemos visto, pero si ustedes lo resumen, podrían darse cuenta que no son tantos. Puede que haya elementos nuevos y eso los confunda un poco. Hemos hablado del texto como una unidad de signos. Hemos dicho que hay tipos de textos, desde textos verbales hasta textos audiovisuales, gráficos, textos sonoros, textos culturales. Hemos dicho que todo texto necesita construirse, necesita ser escrito, y todo texto necesita decodificarse, es decir, necesita ser leído. Que cuando uno lee, hay niveles de lectura que van desde una lectura exploratoria donde me acerco al texto sin leerlo, una lectura estructural donde cojo el texto y miro su estructura, y una lectura literal, que es cuando leo el texto de manera eh, estructural. Y de ahí para arriba hay unos niveles de lectura que son mucho más complejos, que tienen que ver con la lectura analítica, que es el propósito del curso, la lectura crítica, la lectura simbólica y la lectura artística, que son niveles de lectura que se adquieren a medida que pasan los semestres. Pero este semestre es fundamental llegar a la lectura analítica porque tenemos que superar la lectura literal. Eso es básicamente lo que hemos visto en el curso en conceptos teóricos. Y hemos visto una carta con cartilla de Darío Jaramillo que nos invita a encontrar los hábitos y las condiciones para producir textos escritos con mayor habilidad a medida que vamos avanzando en el proceso formativo profesional. Y lo que plantea Darío Jaramillo Agudelo es que la escritura es un hábito y usted tiene que escribir todos los días. Y aprovechamos la clase de hoy para repasar como los insumos que vamos a tener el lunes, que usted los debe llevar hechos. Recuerden, los 3 momentos de la imagen fundacional, cada uno en un texto narrativo, es parte de lo fundamental que hay que tener para el lunes. Los otros insumos también. Llévenlos todos, impresos, escritos, en papel, donde quieran, pero en el salón yo voy a decir qué hacemos con esos insumos, voy a dar un tiempo límite para hacer el proceso escritural y un tiempo límite para hacer el proceso de corrección del texto. Y les voy a poner un cronómetro en el tablero para que ustedes vayan controlando y manejando, administrando mejor el tiempo y logren un buen producto al final y lo entreguen y les vaya bien, porque el objetivo no es corchar a nadie, sino que todos muestren capacidad escritural a partir de lo que tienen. En el taller de la semana pasada, por eso la clase de hoy fue más conceptual, hoy no dejé actividades pendientes, no dejé tareas, porque en el taller de la semana pasada pues, solamente el 50% participaron. En el del próximo lunes participa el 100% porque es calificable, entonces no vayan a faltar el lunes a las 8 y a las 10 porque va a ser ejercicio calificable. Voy a cerrar agradeciéndoles la comprensión que han tenido con estas 2 semanas iniciales y las 2 clases virtuales. Sé que para algunos puede ser incómoda la presencia virtual porque lo que quieren es mayor presencialidad, pero han entendido las circunstancias y creo que son válidas. Ya el lunes, miércoles estaremos en el salón y la semana de arriba también haciendo las actividades presenciales y luego tendremos 4 clases más de carácter virtual que espero que sean muy productivas y que sean útiles. Además tienen la ventaja de que quedan grabadas, de que no quedan con ese entorno grande del tablero, del salón, que a veces el audio del salón no queda muy bueno en la grabación. Aquí le ponemos micrófono y todo para que esto suene de una forma más adecuada. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Que ven los insumos y nos vamos a divertir con la escritura el próximo lunes. Chao.